Se llamaba Joan Sebastián Durán Guerrero, tenía 26 años y el pasado lunes fue asesinado a tiros en Maine, Estados Unidos, por un agente de inmigración y aduanas cuando iba en su carro junto a su esposa y su hija de 3 años. Él era repartidor y, escuchen bien, tenía permiso de trabajo y número de seguro social. El ICE dice que estaban buscando a otra persona con orden de deportación, que el vehículo supuestamente intentó huir y que la gente disparó porque temía por la seguridad pública, pero todavía el Departamento de Seguridad Nacional no explica por qué el agente sintió ese temor y Joan ni siquiera era el objetivo del operativo. Tenemos en este momento conectado con nosotros a Alejo Vergel. Buenos días, Alejo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en De Frente para hablar de este tema. E inicio con eso. ¿Qué piensa usted primero pues de esta situación que se está dando sobre los migrantes asesinados por parte del ICE, migrantes colombianos incluso con permiso de trabajo, pero sobre todo que el gobierno electo, el presidente electo Abelardo de la Espriella no se haya pronunciado al respecto, incluso cuando el vicepresidente electo se encuentra en Estados Unidos? Bueno, acá hay varias situaciones, ¿no? Varios aspectos. El primero es que llevaron a gran parte de la población colombiana en el exterior a votar por este tipo de políticas en contra de ellos mismos, para que los persigan a ellos mismos, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos. Y nosotros lo hemos alertado a lo largo de mucho tiempo, que no importa si tienes todos los documentos al día para estar en el país en donde te encuentres, si ese país es gobernado por el fascismo al nivel de Donald Trump, te van a perseguir. Así votes por ellos, los financies, los apoyes y salgas y marches, lo que sea. Porque esto no se trata de si tienes documentos o no tienes documentos. Se trata de un tema que yo creo se deriva de lo que conocemos de la revolución molecular disipada que se inventó por allá un nazi chileno y que lo trajeron a Colombia, que es crear un enemigo interno, golpearlo y atacarlo constantemente para posicionar una política de control poblacional a largo plazo, que es lo que han querido hacer por parte de pues, el gobierno de Estados Unidos y ampliarlo a ese colonialismo hacia nuestros territorios. Entonces eso por un lado. Por otro lado, Joan Sebastián es víctima precisamente de eso, de esa persecución de ese supuesto enemigo interno y cae en las garras del ICE. Tenía todos los documentos para trabajar, como lo decía Mariana, estaba todo en regla, o sea, no tenía ni una orden de deportación y aún así el actuar del ICE, que es un actuar impune, porque de pronto mucha gente no sabe cómo funciona, pero por eso los policías que estaban ahí no tenían ni la cámara corporal que se supone todos los policías en Estados Unidos llevan, pero el ICE no. Entonces, eso es una construcción de una policía, casi que una Gestapo, de persecución a raíz también de la impunidad que se les garantiza al cometer este tipo de crímenes, porque les dan vía libre para disparar si es que ellos determinan ahí en su concepto, en ese momento que supuestamente pues esa persona genera un problema para la sociedad. Entonces, si supuestamente genera ese problema, pueden matarlo. Y todo esto también lleva a la inhumanización de estas mismas personas migrantes que están, en este caso, en Estados Unidos. Que eso me preocupa también en Colombia porque fue el mismo planteamiento que llevó a cabo desde el ámbito político Laureano Gómez cuando llega al poder y que hoy su familia pues va a estar en el gobierno de Abelardo. Seguramente a la oposición acá no la van a perseguir al nivel bajo el discurso de Donald Trump sobre los migrantes, pero sí la van a perseguir desde otros ámbitos y la van a deshumanizar para ejercer esa persecución. Es preocupante porque ni siquiera Abelardo ni siquiera Restrepo se han pronunciado y es obvio porque pues los intereses de Estados Unidos, de Israel además, están detrás de Abelardo y Restrepo y ellos no pueden irse en contra de ese tipo de políticas del mismo Donald Trump. Claro, Alejo, y mucho menos esperemos un pronunciamiento del canciller designado, del señor Omar Bula, quien también, pues sabemos que tiene una postura muy pro Estados Unidos y incluso también contra los migrantes a quienes él calificó en algún momento incluso como delincuentes que no tienen derechos.
Exactamente, es que ese es otro de los temas preocupantes, Bula, porque él no solo es anti-inmigrante, sino que niega el cambio climático, es anticiencia, es una persona que se ha dedicado a conspirar en redes sociales, especialmente en X, publicaba cosas relacionadas con el COVID, globalismo, todas esas vainas que se inventan ellos para conspirar desde de ese sector político paranoico, yo lo he denominado de esa forma, pero peligrosísimo. Entonces, él publicó unos trinos donde apoyaba esas políticas de Trump contra los migrantes. De hecho, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, con los migrantes que están en Colombia? Que nada más con los migrantes venezolanos estamos hablando de 2.6, 2.7 millones de personas venezolanas que están en nuestro país y que fueron muchos de ellos que apoyaron ese tipo de políticas. Pero yo no me voy en contra de esas personas, ni obviamente en contra de Joan Sebastián, que tristemente su familia hoy está viviendo una tragedia por estos hechos, o si lo queremos llevar al caso del señor de 73 años que vendía panela, ¿no? Que este profesor lo increpa. Yo estoy en contra de eso, porque digamos, ese es el pueblo que de alguna u otra manera lo han llevado a apoyar este tipo de cosas. El problema son esos poderes que son los que generan esta violencia, los que dan las órdenes y los que están detrás de ese tipo de políticas. Sí. Alejo, yo ahí quería preguntarte por un tema que he visto que es recurrente en estos últimos días a través de tus redes sociales, y es esa crítica también a las relaciones, cómo las está manejando Abelardo de la Espriella con el gobierno de Estados Unidos, puntualmente con el presidente Donald Trump. Desde su perspectiva, ¿qué nos espera o qué es lo que podremos prever que suceda en este gobierno respecto a esas relaciones que durante el gobierno de Gustavo Petro pues fueron un poco más, ¿cómo decirlo así?, de resistencia incluso ante el poder de Estados Unidos, y pues que parece que con Abelardo tienen un cambio bastante grande? Bueno, yo creo que esos poderes republicanos liderados por Marco Rubio en Estados Unidos pusieron a Abelardo, que detrás de esto pues obviamente también están sectores poderosos de Israel, y podemos esperar lo mismo que está pasando con Venezuela. En Venezuela ya denominan a Marco Rubio como el virrey. Esta señora Delcy Rodríguez, antes de poner un trino, le pide permiso a Marco Rubio para poner ese trino. Yo creo que nosotros vamos a estar en esa misma condición porque pues Abelardo es el lacayo de Estados Unidos y de esos poderes allá. Ellos lo pusieron y por eso pues supuestamente el presidente Petro en su llamada con Trump hasta le mintieron a Trump diciendo que Abelardo era cercano a Petro. Yo me lo puedo llegar hasta creer porque yo creo que todo esto lo manejó Marco Rubio con Bernardo Moreno, entre otros. Entonces vamos a estar en esa situación donde esa gente ya ha anunciado negocios en Colombia y la toma del control hasta militar de nuestro país. Todo eso tiene muchos aspectos a analizar. Por ejemplo, Marco Rubio anunciaba que iba a promover entre los países que están pues, en este momento alineados con Donald Trump la salida de la Corte Penal Internacional. Es decir, mejor dicho, salirnos de ese tratado que ratificamos hace muchísimos años, donde nos incluimos en la Corte Penal Internacional, y eso tiene un sentido, y es poder cometer todos los crímenes posibles, así sea en nuestro continente o por fuera, y evitar pagar a nivel internacional sobre esos crímenes, especialmente el genocidio impulsado, promovido y realizado por el gobierno de Netanyahu en Israel, que la Corte Penal Internacional ya ordenó arresto contra Netanyahu y Trump lo ha salvado. Entonces, para eso necesitan alinear a estos países y necesitaban a través de desinformación, uso de inteligencia artificial y demás, poner a personajes como Abelardo, y es el avance de ese trumpismo sobre nuestro continente, y seguramente lo veremos en ese mismo tipo de prácticas en otras partes del mundo. Entonces, así vamos a estar con el virrey Marco Rubio. Hoy Restrepo tiene una reunión con Marco Rubio precisamente para organizar todo esto que ya está pasando en Venezuela. Sí, y en esa misma línea, Alejo, ¿qué se puede esperar entonces con relación a la política migratoria? Es decir, puede que esto
fortalezca los ataques, si se puede decir así, contra los migrantes colombianos. Puede que esto sea como una especie de darle vía libre al señor Trump a Estados Unidos para que o siga deportando a colombianos o sigan violando los derechos de los colombianos que viven allá y que tal vez están de forma ilegal. Y se lo pregunto también porque vimos cómo pues también hubo una situación que incluso a esta hora no sabemos en qué paró con el activista, su amigo Beto Coral, que ya en un momentico quiero que nos cuente qué se sabe sobre él, pero la primera pregunta es justamente qué se puede esperar sobre lo que va a hacer entonces ahora esa política contra los migrantes colombianos y teniendo pues el respaldo de Abelardo de la Espriella para que prácticamente haga Estados Unidos lo que quiera. Yo creo que no va a pasar mucho. Yo creo que los colombianos en Estados Unidos van a estar solos. No va a haber nadie que ponga un trino a las 3 de la mañana y haga devolver un avión defendiendo los derechos de la gente y que se arme un escándalo por eso. Eso no va a pasar en el gobierno de Abelardo. Están solos los colombianos en Estados Unidos y en el mundo. De hecho, han anunciado el cierre de consulados, el cierre de embajadas que este gobierno pues ha estado abriendo en países donde hay una gran cantidad de colombianos y necesitaban una atención consular. Obviamente hay escándalos sobre eso, porque de pronto en algunos lugares posiblemente se malgastó recursos en ese sentido, pero yo creo que sí debe haber presencia del Estado colombiano en esos territorios donde hay miles de colombianos y que necesitan una atención y no toque viajar 7, 8 horas hasta en avión para ser atendidos de forma consular. Entonces, en Estados Unidos van a ser perseguidos porque ya estamos en un punto donde no interesa si usted votó o no votó, por el que sea, o no interesa a usted si tiene los documentos o no tiene los documentos. Ya estamos llegando a ese punto para estar ahí en Estados Unidos. Abelardo no se va a meter con los intereses que lo pusieron acá o con los poderes que lo pusieron como presidente. No va a defender a nadie frente a esos poderes. Entonces, ahí vamos a estar en una situación complicada porque eso le está pasando a nuestro amigo Beto Coral. Él, pues en mi concepto, es secuestrado por Estados Unidos porque él tenía también los documentos, el permiso de trabajo, estaba en proceso de solicitud de asilo, que pues legalmente puede estar llegar a Estados Unidos con la visa de turista, solicitar el asilo, estar en los términos y ahí pues le dan un permiso de trabajo, además un número de seguridad social. Todo eso lo tenía Beto, se lo retiran, si no estoy mal, unas horas antes de llevárselo y lo empiezan a dar vueltas por Estados Unidos para presionarlo para que se autodeporte, que finalmente pues no ha sucedido. Hasta este momento no volvimos a tener información de Beto. Estamos incomunicados frente a la situación de Beto, de qué ha sucedido con él. Yo creo que la familia y las personas que lo están acompañando allá tomaron esa decisión porque muy probablemente el seguir haciendo ese activismo en favor de la libertad de Beto allá en Estados Unidos era contraproducente, teniendo en cuenta que el mismo Marco Rubio dio esa orden, según un documento que el mismo Beto Coral vio para que se lo llevara. Entonces yo creo que era contraproducente porque pues iba a generar que esta gente, como tiene todo el poder y no importa normas, ni constitución, ni nada, pues lo iban a mantener ahí, en mi concepto, secuestrado. Pero Alejo, esto es muy, muy grave, muy preocupante que en este momento pues ni siquiera ustedes que son cercanos a Beto sepan cuál es el paradero de él, dónde está y cómo está. Bueno, usted dice que puede ser una decisión de la familia de no comunicar nada de información precisamente para protegerlo, pero por lo menos usted sabe si él está bien. No volvimos a saber nada. Nada, Hace absolutamente como nada. semana y media, yo creo, que no volví a saber ¿Y nada ante de él. quién hay que preguntar o cómo saber pues cuál es el estado de él? Porque pues eso sí es bastante grave, o sea, podemos hablar o podemos pensar incluso lo peor. Pues yo creo que si hubiese pasado algo grave hasta en este momento, pues ya lo supiéramos. Creo que el escándalo pues saldría, ¿no? Pero digamos, he respetado esa posible decisión de la familia de mantener esto así por ahora, porque la misma familia fue la que tomó la decisión de hacer el activismo por la libertad de Beto.
y publicaban e informaban, y a mí me informaban constantemente, pero después pues dejamos de recibir esa información y pues lo he respetado. Alejo, yo también quisiera preguntarte por un tema pues que ha sido también noticia en estas últimas semanas, y son esos nombramientos que ha hecho pues Abelardo de las Priella de los ministros que ocuparían o que harían parte de su gabinete. También un canciller, por ejemplo, ya que estamos hablando de esta política exterior colombiana, bastante cuestionados por sus discursos antivacunas, anticambio climático, bueno, sí, como una serie de señalamientos que hay también contra él. ¿Qué opina usted o cómo ve usted el panorama sobre estos nombramientos y este gabinete que se está conformando para el gobierno entrante? Yo creo que es uno de los peores gabinetes que hemos tenido en la historia de los gobiernos de este país. Empezando porque la mitad de ese gabinete hace parte o hizo parte del gobierno de Iván Duque. Esto es un Iván Duque 2.0, pero potenciado por 100 en el sentido peligroso y violento y agresivo de persecución. Y Abelardo lo que hizo fue pues poner personas cercanas a él y que hagan parte de esa conspiración, por decirlo de esa manera, de esos sectores de extrema derecha trompistas para el control político y de gobiernos de países como Colombia. Entonces, para eso pone a estas personas que no importa lo que uno sepa, lo que se diga o lo que hayan hecho, porque muchos de ellos tienen o investigaciones por presuntos hechos de corrupción, o tuvieron condenas o fueron condenados por alguna, o familiares o cercanos fueron condenados hasta por hechos de narcos, entre otros. No importa nada de eso, porque hoy lo que importa, tristemente, es la narrativa que se vende y cómo se posiciona eso. Por eso Abelardo cambia muy fácil de un día para otro, porque más allá de la verdad, lo que importa es la posverdad, como algunos lo han denominado. Entonces van constantemente imponiendo narrativas, diciendo, es que somos los nunca, pero ya no los que nunca hemos gobernado y vivido de la tetica del Estado, sino los que nunca se han rendido para manejar algo o para hacer tal cosa. Entonces van imponiendo esas narrativas. Es preocupante el hecho de que personajes como Vivian Morales, que ha promovido referendos antiderechos en Colombia, pues llegue a manejar el Ministerio de Educación. O que este señor Bula, que es un personaje antimigrante, vaya a manejar la política exterior de nuestro país. O Jaime Beltrán, que va a llegar a ser ministro también, cuando está acusado por presuntos hechos de corrupción durante su administración en la alcaldía de Bucaramanga, que tendrá que responder ante las autoridades. O Elsa Noguera, que es la que tiene el esposo que fue condenado, que también tiene cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción, y que viene el Clan Char. Lo mismo este señor Gómez Amín, que va a ser ministro, y viene el Clan Char. Es decir, todos esos clanes políticos y sectores políticos que son los que han gobernado a lo largo de décadas y que llevaron a un país altamente desigual, violento, corrupto, entre otros, son los que van a estar en ese gabinete. Es decir, no vamos a ver grandes cambios en ese sentido, pero sí vamos a ver un gabinete de un Duque 2.0 potenciado, pero un gabinete mucho más peligroso y que busca perseguir a una oposición de forma abierta y sistemática. Sí. Alejo, justamente también quisiera pues preguntar sobre lo que desde la oposición, bueno, ahora oposición, se ha venido diciendo, pues justamente criticando todos estos nombramientos y lo que va a pasar cuando llegue el gobierno electo, y es que se van a declarar en desobediencia civil, no solamente desde el Congreso, sino también en las calles. Usted, como analista político, como activista, como una persona que incluso quiso llegar al Congreso de la República con este movimiento, en esta bancada del Pacto Histórico, pues, ¿qué piensa que se debe hacer para contrarrestar lo que se nos viene a partir del 7 de agosto? ¿Cómo debe ser esa desobediencia civil? Yo creo que la desobediencia civil, digamos, hace parte de las herramientas constitucionales, políticas y de oposición, que hasta diferentes sectores de la derecha han intentado utilizarlo, el mismo Álvaro Uribe. Entonces, eso no quiere decir que debemos hacer lo mismo que ellos, sino que son herramientas que están ahí. También se ha tergiversado mucho el tema de la desobediencia civil, que la Corte Constitucional lo aclaró en una de sus sentencias,
porque dicen, pero es que desobediencia civil, entonces Iván Cepeda no tiene que aceptar el cargo, la curul, mejor dicho, como senador, entonces porque está en desobediencia civil. No, eso no quiere decir desobediencia civil. La desobediencia civil va más sobre que un planteamiento sobre que un gobierno va a vulnerar o está vulnerando derechos humanos. Entonces yo me declaro en desobediencia civil precisamente por esa posible o esa vulneración de los derechos humanos o de los derechos fundamentales o de nuestra propia Constitución. Entonces, de ahí se deriva eso. No quiere decir que se incumple la Constitución, ni que se incumplen las normas, ni que pues ya Cepeda no puede ser senador. Eso es desde un punto. El otro es la sociedad en general que estaba con el progresismo, que está con el progresismo, o por lo menos va a hacer oposición a Abelardo, que no quiere decir que todos estuvieran en el pacto o sean progresistas, debe organizarse para protegernos entre nosotros. Porque si nosotros nos empezamos a dejar solos, a abandonar, a no proteger, ellos van a aprovechar esas debilidades y la persecución va a ser muy fuerte. Entonces, por eso se ha llamado a las calles, se ha llamado a la organización, a la ejecución de diferentes planes en ese sentido, para que la gente esté unida, cohesionada y el país esté cohesionado desde ese ámbito, desde la oposición, para protegerse. Y esa protección también tiene que derivarse en una oposición muy juiciosa para sacar todo lo que haga el gobierno de Abelardo a la luz pública, porque ellos acostumbran a poder, mejor dicho, a tapar todo lo que hacen, es lo que pues, es la costumbre de este tipo de personajes. Y eso es lo que están organizando en este momento, según tengo entendido. Carolina Corcho es la que podría estar liderando eso, para crear un gabinete alterno al del gobierno nacional. Entonces va a haber una persona que va a estar dedicada a buscar información sobre el Ministerio de Educación, por ejemplo, y así, un gabinete alterno que esté verificando todos los contratos y toda la información. Esa es la manera en que podemos hacer una oposición decente, una oposición de cara al pueblo y de protección al mismo pueblo. Alejo, antes de despedirnos, no puedo dejar de preguntarte por el que es nuestro tema del día, y es estas amenazas que muchos han calificado sobre el acuerdo de paz, el proceso de implementación, incluso la JEP, que han sido contundentes en las últimas declaraciones de Abelardo de la Espriella. De hecho, antes de hacerte la pregunta, tenemos en este momento una encuesta en nuestro chat, un sondeo sobre qué opinan ustedes del desmonte de las entidades y cargos relacionados con la paz que anunció recientemente Abelardo de la Espriella. Pueden votar si les parece acertado y creen que estos organismos son pura impunidad, si creen que es un grave error porque pone en riesgo la paz, o si no les parece importante. Y entonces, Alejo, ahí va mi pregunta, y es ¿cuál es tu percepción frente a estas discusiones que se están dando en medio de este debate sobre el acuerdo de paz, su implementación y, por ejemplo, que siga o continúe la JEP? A ver, nosotros hemos estado siempre de acuerdo con todo el proceso de paz, a pesar de que eso no quiere decir que estamos del lado del Partido Comunes, por ejemplo, como hoy se denominan, o que no consideremos no consideremos, sino que no se cometieron crímenes de lesa humanidad, que fue lo que cometieron los miembros de las extintas FARC. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero siempre hemos estado y hemos apoyado el acuerdo de paz firmado en 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz, además como un acuerdo y todo lo que ahí se deriva, ejemplo a nivel mundial. Es un acuerdo a la vanguardia a nivel mundial en cuanto a acuerdos de paz. De hecho, más o menos el 80-85% de ese acuerdo pues son temas que no tienen que ver ni siquiera con los desmovilizados o relacionados con los altos mandos de las extintas FARC. Tienen que ver más con políticas públicas como reforma agraria, entre otros. Entonces eso es más como el avance social para poder salir de ese ciclo de violencia. Abelardo promueve la eliminación de la JEP, no puede hacerlo, a menos que se vaya al Congreso e inicie un proceso constitucional para la modificación de la Constitución y eliminar lo que se declaró a través de un acto legislativo en el Congreso de la República.
Entonces tendría que pasarse por la faja la Constitución, tendría que pasarse por la faja el bloque de constitucionalidad donde están los tratados ratificados por nuestro país, porque esto tiene que ver también con tratados a nivel internacional donde países son garantes y están verificando todo el tema del proceso de paz. Eso por ese lado. Por otro lado, Abelardo dice que elimina diferentes entidades que tienen que ver con derechos humanos y la implementación de ese acuerdo de paz, dice que para ahorrarle a los colombianos 10.000 millones de pesos anuales en como 226 cargos que va a eliminar. Eso genera diferentes problemas. El primero, eso no tiene ningún tipo de sentido. Esos pañitos de agua tibia para la gente que creía que Abelardo venía dizque, a reducir el tamaño del Estado en 40% o a eliminar ministerios, que ya los está nombrando todos, ¿dónde está la eliminación de los ministerios? Y tenemos como 1.400.000 servidores públicos. Usted va y elimina 226 cargos, eso pues no es como quitarle un granito de arena a una playa. Eso no tiene sentido, es más como para manipular a la gente y decirle, miren, esto es lo que estamos haciendo. Pero sí podría generar graves problemas que tienen que ver con la violencia en Colombia. Si a usted ese acuerdo de paz le dice hay que implementar este tipo de políticas para romper el ciclo de la violencia en Colombia, y usted dice, bueno, yo no lo implemento más, que fue lo que hizo Néstor Humberto Martínez e Iván Duque, es decir, hacer trizas la paz, ¿qué es lo que genera? Lo que hoy estamos viviendo, aumento de la violencia, aumento del narco, aumento de cultivos ilícitos, que en este gobierno se logró detener ese crecimiento, aumento de disidencias, que en el gobierno, Iván Duque recibe las disidencias como con 1.300, 1.400 más o menos miembros de disidencias y nos entrega el gobierno como con 3.000, 4.000 disidentes. O sea, eso es una locura. O sea, vimos un crecimiento sistemático de disidencias durante ese gobierno. Entonces, todo lo que está planteando Abelardo va a aumentar la violencia, puede llevar a que miles de desmovilizados tomen la decisión de, bueno, a mí me van a matar, estoy acá yo cumpliendo el acuerdo, miro a ver para dónde cojo. Y ahí grupos ilegales o disidentes como Iván Mordisco, Calarcá, entre otros, pueden decir, oiga, venga y nosotros lo recogemos, véngase para acá. Si el Estado no le va a cumplir, y eso es un terrible precedente que el Estado no cumpla su palabra, porque pues claro, más adelante no se va a tomar, no se va a poder hacer acuerdos de paz. Bueno, pues ahí está la opinión de Alejo Vergel, comentarista político. Gracias por acompañarnos estos minutos aquí en De Frente y por sus valiosos comentarios. Gracias Mariana, gracias Paola. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.